hoy toca las copas de la ira. Entonces, para poder entender las copas de la ira, tenemos que introducirlas en el tiempo. Estamos hablando del tiempo escatológico, el tiempo final. Eso implica que tengamos que saber que las copas de la ira están dentro de lo que es la séptima trompeta, lo que vimos la semana pasada. Sí. A su vez, la séptima trompeta está después de los sellos. Y los sellos están en la segunda parte de la gran tribulación, o de la tribulación, que es la gran tribulación. Así es, como tú comentabas antes, matemáticamente, viéndolo como corchetes y como paréntesis, y dentro de una agrupación, otra agrupación, ¿verdad? Exacto. Eventos dentro del tiempo y... Es como llevándolo y haciendo recordar cuando estudiábamos, agrupar las ecuaciones. Exacto. Entonces, de esa manera podemos llegar a entender estos eventos unos dentro de otro, y que generalmente la secuencia es que la Biblia te marca un evento y el otro evento dentro de un espacio de la última parte del evento anterior. Correcto, así es. Generalmente es así. Por lo menos en esta parte que tiene que ver con la escatología, con los últimos tiempos. Y estamos diciendo de que pues las copas de la ira están dentro de la séptima trompeta, ¿verdad? Exacto, la séptima trompeta. Entonces ahora tocó la séptima trompeta y vienen las copas de la ira. Ahora, si puedes leer, por favor, en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Sí. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Bien, aquí son presentados los 7 ángeles. La palabra ángel, recordemos que significa mensajero, sí. ¿no? También la Biblia habla de los ángeles como espíritus ministradores a favor de los santos. Hay distintos tipos de ángeles, arcángeles, serafines y querubines, que son los que nombra la Biblia. Pero en este caso son ángeles mensajeros, no ministradores a favor de los santos. Por ejemplo, Elías, que fue ministrado por un ángel, mismo Jesús, que fue ministrado por ángeles. Aquí son mensajeros que lanzan los mensajes de Dios. Y ahora les dice que vienen las 7 plagas postreras, pero que después en el capítulo 16 los muestra como las copas de la ira de Dios. Sí, si me dejas hacer un pequeño paréntesis con esto, yo cuando leía lo de consumaba la ira de Dios, es porque hay un inicio acerca de la ira de Dios, y hasta esta sería la última parte de la ira de Dios. La última parte, exacto. Ahora sí vamos con el versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Habla de aquellos que habían muerto por causa del Señor y que habían vencido porque no sucumbieron ante el anticristo y su marca. Sí. Recordemos, ¿no? No podrán comprar ni vender aquellos que no tengan la marca del Señor. Habrá 2 tipos de personas en ese sentido. Los que se fueron dejando engañar, que por ser una iglesia tibia, mundana, no pudieron percibir, no fueron la iglesia como las vírgenes prudentes, que tuvieron el aceite para ver los acontecimientos que estaban sucediendo y no discernieron el espíritu del anticristo que se estaba moviendo. Entonces se dejaron convencer por la religión mundial que va a haber, por ese buenismo humanista que va a haber. Que podríamos decir también que fueron apóstatas, ¿verdad? O sea, se desviaron de la verdad. Y después se apostatarán de la fe por eso, pero también están los que apostatarán de la fe porque no soportarán la presión y preferirán dejarse marcar con la marca de la bestia para poder seguir comprando y vendiendo y seguir participando de... Que también lo leímos en Mateo 24 cuando decía muchos serán engañados. Exacto. Entonces ahí los tenemos. Ahora vamos al versículo 3 y 4, por favor. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras,
Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Bien, aquí adoran al Señor porque los juicios se están manifestando. Amén. Esto, bueno, más adelante vamos a retomar esto porque tiene una connotación con algo que hemos visto cuando los muertos en Cristo, los mártires clamaban, ¿hasta cuándo Dios permitirás? Sí. Entonces tiene que ver con esto. Entonces vamos al versículo 5 al 8, por favor. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Bien, es muy descriptivo esto de que las copas, describir como el derramamiento de las plagas o derramamiento de los juicios de Dios a través de copas. ¿Por qué? Es muy significativo, decía, porque cuando nosotros vemos o leemos copas, traemos a memoria lo que conocemos. Sí, lo que nos imaginamos rápido cuando tú me mencionas copas es la copa tradicional de toda la vida. Claro, y de repente lo que podemos asociar quizás es, nosotros usamos cristal en las copas, pero antiguamente quizás usaban otro material, entonces las asociamos con los famosos cáliz que podemos ver por ahí. Sí, exacto. Pero no, las copas no eran así, porque la palabra griega que habla de copa es la palabra fiale o fiale. Porque tiene el acento en la A. Y habla de, precisamente la imagen lo está mostrando, gracias, aunque ahí lo muestra de un metal que es bronce, pero aquí son de oro porque las cosas el Señor las muestra cuando son reales, o de la realeza o cuando tiene que ver con la santidad, lo muestra de oro, ¿no? El mejor material. Claro. Sí. Ahora, es muy interesante este concepto porque si tenemos el concepto de copa, lástima que no hemos traído una copa común, la copa se derrama de una manera más lenta. En cambio esto se agarraba así y se derrama rápidamente. Sí. Se derrama rápidamente. Y esto es muy importante. Y recordemos que yo les voy a contar, yo viví 3 años en Galicia porque estoy casado con una gallega. Entonces, en zonas tradicionales de Galicia, tú vas a un sitio y te dan a beber en algo que se llama la cunca. Y la cunca tiene una forma parecida a eso, pero es de barro cocido. ¿Por qué? Porque antiguamente las copas o los recipientes para beber eran básicamente de ese formato. Era el formato fácil. Correcto. Para la gente que nos escucha y que no está viendo la imagen, que se imaginen lo de un plato, porque yo lo he visto como un plato con otra parte. Como si fuese un plato sopero, un plato hondo. Un plato sopero, así es. Esa es la imagen que muestra, pues, que se está mostrando, ¿verdad? Entonces, es mucho más fácil y más rápido el derramar con el fiale, con eso que hemos visto, que con una copa. Entonces, esto nos da un concepto de que la ira final de Dios será derramada de una forma rápida, a través de un recipiente de una boca ancha, poco profundo, y eso nos da la sensación de que es derramado rápidamente. Rápidamente, correcto. Rápidamente. En el capítulo 16 de Apocalipsis nos describe el derramamiento de la copa de la ira precisamente, y recordemos que serán 7, y nos muestra que serán rápidos y sucesivos. Vamos, versículo 1 y 2, por favor. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id,
y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Recordemos cuando Daniel tuvo esa situación donde tenía que adorar o correr el peligro de ser... adorar o morir. Adorar o morir a la estatua del rey, ¿no? Sí. Y eso es algo simbólico de lo que iba a suceder, y precisamente aquí están hablando de las personas que sí adoraron, se postraron a adorar. Esta primera copa trae llagas malignas y repugnantes para aquellos que recibieron la marca de la bestia. Esto nos lleva que será todo hombre, mujer y niño que viva sobre la faz de la tierra. En ese momento, porque obviamente la iglesia ya no estará, dentro de los cuales obviamente, se encontrará la iglesia apóstata. ¿Te acuerdas que íbamos a hablar de la iglesia apóstata? Sí, correcto. Esa iglesia apóstata será una iglesia que no tendrá aceite. Por eso me interesa la semana que viene que vamos a hablar de Mateo 25, no sé si nos dará para 1 o 2 programas, pero Mateo 25, dentro de los cuales está las vírgenes prudentes y las insensatas. Sí, hablamos de la Virgen como una figura de la iglesia, ¿verdad? Exacto, y qué importante es que tengamos el aceite, porque si no podremos llegar a caer como estas vírgenes insensatas en ser iglesia apóstata, y sobre esa iglesia apóstata vendrá. Apostatar de la fe será negar la fe. Se le niega la fe por un deseo expreso o por acciones que tienen que ver, que demuestran nuestra fe. Claro. Entonces, esta iglesia apóstata será una iglesia que no tendrá consagración, no tendrán discernimiento sobre los acontecimientos y van a terminar sucumbiendo ante los engaños del anticristo. Recordemos que el anticristo tendrá una gran capacidad para engañar. Sí. Y era lo que yo mencionaba en Mateo 24, de que repetidamente Jesús habla a sus discípulos diciendo tener cuidado, no ser engañados. Muchos serán engañados. Exacto. Y lo recalca. Exacto. Y también a aquellos que no han resistido la presión y han decidido recibir la marca de la bestia para poder comprar y vender. O sea, estamos hablando para lo más básico, para comer. Y por consiguiente se tuvieron que doblegar a adorar al anticristo. Vamos a el versículo 3, por favor. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Recordemos, cuando hablamos de estas copas de la ira y de estas plagas, no podemos dejar de recordar lo que sucedió con Faraón cuando no quiso dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. Exacto. Y que Dios, por medio de Moisés, derramó plagas sobre las 10 plagas de Egipto, ¿no? Y una de las plagas fue sobre el río Nilo, que es una plaga de sangre precisamente. Exacto. O sea, hay una similitud, ¿verdad? Hay una similitud. Ahora, la diferencia está que el mar simboliza las naciones. Sí. Recordemos Ezequiel 47, habla del río de Dios, que el río llegado al mar trae sanidad sobre las naciones. El mar simboliza las naciones. Quiere decir que esta plaga será sobre todas las naciones, sobre la iglesia apóstata y sobre los que vivan con el corazón endurecido aquí en la tierra, en todas las naciones. Vamos al versículo 4 al 7, por favor. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro
que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es muy importante esto. Mira, aquí vemos una continuación de la plaga anterior. La plaga anterior afectó el mar. Sí. Ahora, esta plaga va a afectar sobre toda agua dulce, ríos, lagos, lagunas, acuíferos subterráneos. Todo lo que sea el agua dulce, el agua potable para beber, será afectada por esta plaga. Dice que les hará beber. Sí. Ahora, no solamente esto, sino que dice que un ángel no solo derramó esta copa de ira, sino que pronunció unas palabras. Y esto es muy interesante porque nos deja ver claramente que este juicio es como respuesta o venganza. La venganza es mía, dice el Señor. Así Muchos es. dicen, no, pero Dios no es vengativo. Cuidado, cuando sean derramadas las plagas de la ira, se cumplirá cuando el Señor dice, mía es la venganza. Así es. Entonces, esta venganza es acerca de la sangre del pueblo de Dios que injustamente ha sido derramada. Estamos hablando de los mártires. La palabra mártir viene de amartía, que significa testigo. Llegará un momento que todo testigo será un mártir. Sí. Esto nos lleva a pensar verdaderamente, muchas veces sufrimos alguna burla, alguna ridiculización por el hecho de ser cristiano y nos enojamos y nos ponemos mal y clamamos justicia. ¿Estamos conscientes de lo que significa ser mártir y ser testigo? Que es lo mismo. O sea, queremos ser testigos de un Dios todopoderoso y lo que nos gustaría es como le pasó a Eliseo, que se burlaron de él y salieron unos osos y se los mataron, o que caiga fuego y los consuma. No, cuando Pedro, los discípulos le dijeron al Señor, ¿no quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma? Jesús, ¿qué le dijo? No sabe de qué espíritu sois. Sí. Mía es la venganza, dice el Señor. Exacto. Entonces, aquellos que han sido muertos por ser testigos del Señor, que es lo que dijimos, que clamaban desde la tumba y le decían al Señor, ¿hasta cuándo permitirás que esto suceda? Bueno, hasta aquí, hasta este momento, el momento de la venganza. Dios tiene su tiempo. Dios hace las cosas en su momento justo y perfecto. Y ahora la pregunta que se hace mucho, pero ¿qué clase de Dios es este que va a derramar su ira? Mira, lo que dice el otro ángel. Porque el otro ángel que se suma, no, el que dice estas palabras que vimos hasta este momento, es el mismo que derramó la copa de la ira. Pero otro ángel se suma y dice desde el cielo que no solo corrobora la justicia de esta sentencia, sino que habla de que esto es justo que así suceda y que los juicios de Dios son justos y verdaderos. O sea que lo que va a suceder en este momento es justo y verdadero. La ira de Dios, que muchos no la entienden, es justa y es verdadera. Vemos a un Dios de justicia. Muchas veces, y sucede en los comentarios, porque todo esto ustedes lo pueden ver y volver a ver y escuchar y estudiar, porque se está subiendo a YouTube. En el YouTube de Solidaria TV está en una lista todo este estudio que llevamos como 7, 8 programas haciéndolo. Sí. Y uno de los comentarios que siempre aparece es: yo no creo que Dios sea ira. La ira de Dios, Dios es amor. Es más, algunos llegan a escribir, ¿qué clase de Dios conoce esta gente? O cosas así. Quiero decirte que yo te estoy hablando lo que dice la Biblia, no lo que me invento yo. Y la Biblia nos habla de un Dios que en el equilibrio que Él tiene, porque Él no tiene un desequilibrio emocional, es totalmente equilibrado, habla de amor, perdón, paciencia, pero también habla de justicia. Y que la ira es como causa de su justicia. Es parte de la justicia de Dios. Es parte de la justicia. Lo que pasa es que hemos caído, y ahí tú como padre sabes muy bien, hemos caído en la sobreprotección
Y nos olvidamos, este es otro tema, y tú que te especializas en eso, un padre que ama a su hijo a tiempo con vara lo corrige. Entonces aquí no nos gusta la corrección, nos gusta qué es mi hijo, no quiero que a él le falte nada, no quiero... ese es un desequilibrio emocional que trasladas tu frustración a tu hijo. Sí. Y le estás haciendo un daño porque lo estás consintiendo. Dios no tiene ese desequilibrio emocional. No tiene esa frustración contenida. Lo que tiene es amor y justicia. Corrección. Corrección y justicia. Y justicia. Sería injusto para con aquellos que vivieron una vida piadosa para con Dios, que no castigue a aquellos que no quisieron. Es más, la Biblia dice que tendría que pedir perdón a los antiguos, a Sodoma, a Gomorra, a los del tiempo antiguo de Noé, si no castigase en el futuro. Sí, todo eso es parte de la justicia del Señor. Vamos al versículo 8 y 9, por favor. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Esta cuarta plaga, a diferencia de las otras tres anteriores, las otras tres afectaban directamente sobre la tierra. Esta lo hará indirectamente. ¿Por qué? Porque será derramada sobre el sol, lo que producirá algún tipo de efecto que puede llegar a aumentar la radioactividad o la actividad solar, ¿no? Sí. Recordemos que según la ciencia el Sol es una estrella que permanentemente tiene como explosiones, entonces eso es lo que genera calor y que es lo que genera la luminosidad, y que cada tanto a veces larga como una lengua como causa de la explosión, y cuando se alarga esa lengua llega una ola de calor aquí en la Tierra tremenda. Correcto. Bien, lo hará en forma indirecta, ¿por qué? Porque es a través del Sol, no directamente sobre la Tierra. Estas lenguas de fuego de las que hablé se pueden venir sobre la Tierra como aire caliente. La cuestión es que sea como sea, se aumentará la temperatura de una forma rápida. Recordemos que estos juicios son rápidos, de una acción rápida. Y esto producirá quemaduras en la piel de los seres humanos que habiten la Tierra. Aquí no describe algo que seguramente ocurrirá. La Biblia no dice nada, pero si viene ese calor abrasador sobre la Tierra, seguramente, y como consecuencia directa de esto, y en función de la experiencia que tenemos, recordemos que cuando aumenta el calor sobre la Tierra suceden incendios, sequías y una serie de cosas. Entonces, como consecuencia directa, también se quemará la vida vegetal, la vida animal que exista sobre la Tierra. Y por otro lado, podemos ver como las plagas sobre Egipto, en vez de que la humanidad arrepentirse, doblegarse de su maldad, endurecen su corazón. Esto me recuerda a Faraón. Igualmente, Faraón, Sí. con cada plaga endurecía más su corazón contra Dios. Sí. Y es tremendo, ¿verdad? Pero la gente, al recibir ese tipo de quemaduras, dice que van a blasfemar el nombre de Dios. Y esto nos muestra, una vez más, que los juicios de Dios son justos, que Dios no hace injusticia. Recordemos cuando Abraham intercedió ante Dios por Sodoma. Entonces, que empezó, Señor, discúlpame, si hubiese 50 justos, tú destruirás Sodoma. Y Dios le dijo, no, si hubiese 50 justos, por amor a esos 50 no destruiré Sodoma. Y si de esos 50 justos faltaran 5 y hubiese 45, por amor a esos 45. Y así empezó una negociación, una rebaja. Si hubiese 5 justos, no la destruiré. Terminó destruyendo Sodoma. Sí. Eso nos muestra que Dios no es injusto, que sus juicios son justos por no arrepentirse de la maldad. Y verdaderos, dice la Biblia. Exacto. Vamos al capítulo 10 y 11, por favor. Al versículo. Sí, versículo 10 y 11.
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. En esta quinta copa volvemos a ver un paralelismo con los juicios de Dios sobre Egipto, porque de la misma manera que el juicio de los primogénitos tocó la casa de Faraón y el mismísimo trono de Egipto, aquí con esta copa de la ira es derramado sobre el trono de la bestia, del anticristo. Esto significa que de alguna manera el gobierno mundial que habrá en ese momento, y obviamente sobre todo el poder político, económico y espiritual que lo sustente, caerá la ira de Dios. Es una de las copas que va de forma directa. Directa. La anterior vimos que iba sobre el sol para afectar a la humanidad, pero en este caso es y directa. otra vez más vemos que lejos de arrepentirse de sus malas obras, la gente blasfema contra Dios. Exacto. Que es algo que lamentablemente vemos una continuidad en todo esto, porque el problema es que la gente endurece su corazón y le echa la culpa a Dios, desde Adán y Eva, porque recordemos que con Adán y Eva, en vez de arrepentirse de su pecado, de su obediencia, es la mujer que tú creaste, es la mujer que tú me diste, es la serpiente que tú creaste. Sí. Siempre la culpa la va a tener Dios, según el hombre. Buscando excusas y justificándose. Sí. Entonces, por eso es importante que sigamos el patrón de pensamiento de Dios y el patrón de accionar del corazón del hombre, que se endurece. Vamos al mismo capítulo, creo que estamos en el capítulo 16 al versículos 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, guarda sus ropas para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. Bien, ya empezamos con el Armagedón, ¿no? Sí. Que tiene varios nombres ese sitio. Yo estuve, cuando estuvimos en Israel, obviamente aquel que vaya a Israel, uno de los sitios que los van a llevar es a Megiddo, que es donde está el valle de Lela. Sí. Había que es el Valle de la Decisión, el Valle de Josafat, son los nombres que se lo conocen. Sí, tiene varios nombres, ¿verdad? Varios nombres. De hecho, había una famosa película hecha con James Wood, que se llamaba El Valle de Lela. Este sexto ángel, aunque parezca tonto, voy a hacer una aclaración. La sexta plaga viene antes de la séptima. Claro, parece tonto, pero es que para aclararlo, la sexta lo que hace es preparar las circunstancias, Sí. propiciar todo lo que tiene que ser antes de la séptima. O sea, prepara el escenario para el derramamiento de la séptima. No sé si me entienden. Entonces, la séptima copa, la última, la gran copa de la ira, tiene la sexta que prepara el escenario para que así suceda. Sí. Dice que cae sobre el río Éufrates para poderlo secar, ¿verdad? Y Claro. que haya un paso ahí. Ahora, para que Dios pueda derramar su séptima copa, tiene que permitir que el gobierno del anticristo y el del falso profeta logren convencer al concierto de las naciones, a las naciones del mundo entero, para reunirse en contra de Israel, para atacar a Israel.
y tendrán la capacidad de engañar a las naciones. Recordemos que una de las características del anticristo es que va a tener un poder engañoso para poder cautivar a la gente. Yo quiero decir algo. En estos momentos vemos como, y pensamos todos, cuando vemos los telediarios, vemos los comentarios de los políticos, que no todos, pero hay políticos que dicen mentiras, y de repente todo el mundo dice, pero está diciendo una trola o una mentira grande como una casa. Y lo sabemos. Sin embargo, lo dice descaradamente y la gente le sigue creyendo y le sigue votando. Se demuestra, porque hoy en día tenemos las hemerotecas, YouTube, las redes sociales, dejan desnudos a todos, porque lo que dijeron en su momento, ahora dicen otra cosa. Sí. Y no estoy hablando de un partido, una ideología, alguien específico, en general, ¿no? Sí. Y lo siguen votando. ¿Y eso a qué se debe? ¿Cómo puede ser? Porque yo me he preguntado, Señor, ¿cómo puede ser que logren votar a esta gente, tenga tantos seguidores y tantos votantes y están diciendo mentira tras mentira, engaño tras engaño? Y algo que el Espíritu Santo me hizo sentir es, si esto es así, imagínate cómo será con el anticristo. Cuando vean, dicen señales aquí, o sea, va a haber un poder y lo van a ver. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso. Y es increíble cómo la gente, lo que dices tú, ¿verdad? Cómo hay gente que les vota a pesar de las mentiras descaradas. Claro, pero aquí será tal el poder engañador que cautivará y logrará que las naciones vayan en contra de Israel. Ya habrá engañado previamente a muchos, pero aquí irán en contra de Israel. Ahora, recordemos que lo que Dios hará es permitir precisamente para avergonzar a las naciones. Y tú decías poder engañoso, porque el falso profeta precisamente lo que hacía era mostrar un poder engañoso, una capacidad sobrenatural engañosa. Y esto nos hace acordar, y volvemos a la comparativa con el faraón, cuando no quiso dejar salir al pueblo de Israel de Egipto, que también Dios lo había mandado a Moisés con una vara, y le dijo, suelta la vara, y la vara se convirtió en culebra. Ve y haz esto mismo delante de Faraón. Y hizo delante de Faraón, y los magos de Faraón no se amedrentaron, sino que de sus varas, las famosas varitas mágicas, hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. Vieron que hay muchos que les regalan y dicen, la varita mágica no tiene nada. Hay cosas de magia, de poder engañoso. Y a veces los cristianos dejan jugar a sus hijos con eso, o dejan ver programas de televisión o cosas con tal de que sus hijos se entretengan y no se dan cuenta que la magia se está metiendo, el concepto de lo mágico y la magia se está metiendo en el corazón de los niños. Es verdad. Entonces, aquí los magos dejaron sus varas y las varas de ellos también se convirtieron en culebras. Sí, haciendo una imitación del poder verdadero de Dios. La verdad es que la culebra que se formó de la vara de Moisés, se comió a las otras. Eso nos muestra que el poder de Dios es mayor que el poder del diablo. Y sabemos que el diablo, pues, como siempre, ha sido un imitador y engañador. Así que, pero también nos muestra cómo tendrán esa capacidad de hacer señales engañosas que engañarán, volviendo a lo que dijo Jesús, si es posible aún a los escogidos. Tremendo, ¿verdad? Ahora, cuando dice que se secó el gran río Éufrates, significa que de alguna manera se allanará el camino de las naciones orientales, desde Irán hasta China, Corea del Norte, etc. Ahora, no está hablando de que tengan imposibilidad. En la antigüedad, un río de esa magnitud
Sí sería una imposibilidad de atravesar o demandaría un tema logístico muy grande a los ejércitos para cruzarlo. En la actualidad no. En la actualidad, entre los transportes, los medios, la ingeniería para... recordemos que los ejércitos tienen cuerpos de ingenieros que enseguida hacen puentes flotantes con pontones que tienen ya... eso es muy fácil hacer. Pero entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? ¿Estaba hablando de algo desfasado? No, está hablando de que se allanará de alguna manera que las naciones de Oriente puedan atacar a Israel. Sí. Yo creo que se allanará las diferencias políticas, filosóficas, porque ahora, digamos que hay entre los occidentales y los orientales, hay algunas diferencias que, bueno, hacen que unos estén a favor o otros en contra, pero en ese momento esas diferencias se allanarán. El gran río Éufrates yo lo entiendo como esa gran división que hay de conceptos, de lineamientos, de planteamientos políticos, filosóficos, que en ese momento se borrarán. Sí, cuando habla de las naciones, y yo me pongo a pensar de que, hay un dicho que dice acerca de la unión, ¿verdad? La unión hace la fuerza. Entonces, se van a unir esas naciones en contra de un solo objetivo. Se van a unir porque antes no estaban unidas por algunos conceptos políticos, filosóficos, hasta religiosos. Esa gran división yo la entiendo como el río Éufrates, que se va a secar. Dios permitirá que se seque todo eso para que sean uno y a una vayan en contra de Israel. Así es. Y entonces ahí entramos en la batalla del Armagedón, que Dios los reunirá en el Armagedón, en el valle, como hemos visto, el valle de Lela, el valle de Josafat, que también se le conoce como el valle de la decisión. Este lugar hoy es conocido como la llanura de Esdrelón, cerca de Megiddo, aproximadamente 100 kilómetros al norte de Jerusalén, a las puertas mismas de Jerusalén. Este mismo sitio es el sitio donde David venció a Goliat. Ah, mira. ¿Qué casualidad o Dios habrá mostrado algo desde ese momento? Claro, yo creo que ahí hay un plan ya. Hay un plan, ¿no? Establecido. Vamos a los versículos 17 al 21, por favor. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Esta copa no fue derramada sobre la faz de la tierra. Dice que ni sobre el sol, como hubo otra. Así que no era similar a las anteriores. Fue derramada sobre el aire. Entiendo que nos muestra que será sobre todo y sobre todos, no sobre algo o sobre alguien en específico. Sobre el aire, y afectará a todo y a todos. Cuando dice hecho está, es lo mismo que cuando Jesucristo en la cruz del Calvario dijo consumado es. Significa que es un hecho que consuma el cumplimiento de las profecías. En el caso de Jesucristo tenía que ver con el significado de su muerte y de su resurrección, su propósito de salvación eterna, de redención.
aquí tiene que ver con que el cumplimiento de los tiempos y la consumación de la ira de Dios. Habla de relámpagos y truenos. Sabemos que son fenómenos climáticos que aquí en el medio, en medio de todos ellos hay unas voces, por lo que entiendo que entonces que no se refiere a fenómenos climáticos, sino a la voz de Dios hablando desde el cielo, como hizo muchas veces en el Antiguo Testamento, y aún en el Nuevo Testamento dice que habló en medio de relámpagos y truenos. Dios, cuando manifiesta con voz audible, en toda la Biblia nos habla de que lo hace en medio de relámpagos y truenos. O sea que la voz de Dios se hizo oír, como cuando dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Su voz se hizo oír y su voz se hará oír en todo el mundo. Sí. Después, inmediatamente después, recordemos que todo esto es una secuencia rápida, Sí. No es que va a llevar años y años, no. Dice que se produjo un temblor de tierra, un terremoto, que pudo ser por la misma voz que produjo ese temblor, porque dice que a la voz de Dios tiembla toda la tierra. Puede ser. Sí. Y dice que es tan grande que como no lo ha habido jamás. Como no lo ha habido jamás. Tú eres de Guatemala, tú sabes de terremotos. Sí, yo viví el terremoto de 1975 o 76 creo que fue. Bueno, acaba de nacer, no lo recuerdo, pero lo he pasado. Y luego los temblores que se han dado a continuación. En los 80, creo en el 85, que hubo un terremoto muy fuerte en la Ciudad de México, que prácticamente destruyó gran parte de la ciudad. Y aún en Los Ángeles, y terremotos de 7, 8 grados, 9 grados en la escala de Richter. Pero este será tan grande... Como nunca, dice. Como nunca. Más grande que los terremotos que hemos vivido hasta la fecha. Que afectará a todo el planeta, no es que afectará una zona. Ahora vemos que el terremoto afecta a determinada zona, las zonas circundantes que corresponden a las fallas que tengan, o si pertenecen al cinturón... El anillo de fuego. El anillo de fuego. Todo el Pacífico. Pero afectará a todo el planeta y no solo una parte. Y no debemos olvidar algo muy importante, que es que siempre que hay un terremoto, hay tsunamis. Sí. ¿Sí? Entonces, las consecuencias directas de todo terremoto, más allá de esa propia destrucción, es que hay tsunamis, incendios. Estos tsunamis harán que se traguen a todas las islas. Sí, porque dice que desaparecerá toda isla. Toda isla huirá, desaparecerá. Y hará desaparecer a los montes. O sea que las montañas caerán. Qué terrible, ¿verdad? Claro. A veces vemos películas apocalípticas que te monta el Hollywood, lo hemos hablado fuera de cámaras, pero ni siquiera se llega a ese punto, ¿verdad? Pero recordemos, hay montañas en el mundo. Yo crecí en Argentina, donde está el famoso Aconcagua con alrededor de 7.000 metros de altitud. Entonces, y hay varios montes que llegan a entre 5 y 6.000 y pico de metros. Pero y en el Himalaya, que estamos hablando de los famosos 8.000 metros de altura. Sí. Así que estamos hablando que todos esos montes caerán, dice. O sea, tanta va a ser la intensidad del terremoto que va a ser tan fuerte que van a caer. Y está la intensidad, es increíble. Pero al mismo tiempo caerá sobre los seres humanos granizo de unas dimensiones inauditas. Ahora, cuando vemos de este tamaño, como una pelota de golf... Sí, he visto granizo, bueno, tan grande no, pero sí... Claro, hace pocos días cayó en el Levante español como pelotas de golf y que destruían un montón de cosas. Este granizo será del peso de un talento. Un talento es una medida de peso que habla de aproximadamente 34 kilos.
Yo me lo imagino como una pelota de fútbol. Ajá. 34 kilos de peso que te caigan. Así. Por eso destruirá a ese gran ejército que se unirá en contra de Israel. Va a ser tremendo. Va a ser tremendo. Sí. Que caigan de 34 kilos, ese granizo será tan bestial, porque la misma ley de gravedad, no estamos hablando de que sea lanzado, sino que la ley de gravedad hace que 34 kilos que caigan de esa altura provoquen un daño tremendo. Ahora, he dejado, a pesar de todo esto, al igual que en las plagas de Egipto, los hombres no se arrepintieron, sino que como Faraón endurecieron su corazón blasfemando contra Dios. Y he dejado para el final, para hablar acerca del texto donde dice, en el versículo 19, léelo por favor. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Bien, este es un texto un poco confuso, donde por un lado algunos creen que habla de la misma ciudad, de Babilonia, y otros interpretan que son las 2 ciudades antagonistas, de las cuales aquí habla, Jerusalén y Babilonia. Habla de una gran ciudad que por causa de su división caen las otras ciudades de la nación de la tierra. Por lo que tal vez lo más coherente sería identificarla con la Gran Babilonia, que habla de la unión de todas las naciones, cuya caída se va a describir con detalle próximamente, ¿no? Y aquí lo que tenemos es el anuncio de que su unidad y concordia serán rotas. Parece que esta caída de esta gran ciudad provoca también la caída de otras ciudades por todo el mundo. Y las ciudades de las naciones cayeron, dijo. Podemos estar aquí ante el colapso de la unidad que había logrado el anticristo. Exacto. Y nuevamente el foco de este último juicio se centra en la Gran Babilonia, que recibe de parte de Dios la más enérgica sanción. Y dice, y la Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. O sea, estábamos hablando de la ira de Dios, pero lo más ardiente de su ira fue para la Gran Babilonia. Estamos hablando para el anticristo, el falso profeta y todos los que le siguieron. Bueno, hasta aquí solo tenemos un breve anticipo de lo que se describe en los próximos capítulos, que es capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, que por lo menos de momento no vamos a entrar en ellos. ¿Por qué? Porque me quiero centrar, no sé si estás de acuerdo, en leer, que sigamos con Mateo 25, porque a partir de Mateo 25, después quiero centrarme en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Porque llenarnos solamente de conocimiento sin ver, porque aquí hemos hablado, tanto el programa pasado como este, hemos hablado de la iglesia apóstata, Sí. que está compuesta por la iglesia que no tuvo discernimiento como las vírgenes insensatas. Y quiero hablar de vírgenes insensatas y de vírgenes prudentes. Exacto. Porque ¿de qué me vale tener más conocimiento si no me preocupo en saber en qué punto estoy? Y si me doy cuenta que soy una virgen insensata, cambiar la dinámica de mi vida para ser una virgen prudente. Pues haciendo un resumen, entonces hemos hablado acerca de las copas, ¿verdad? De la copa de la ira, que son los juicios justos y verdaderos de Dios, ¿verdad? Para para toda esa gente que rechaza la verdad y gente que va a ser engañada por el enemigo.
Y pues el siguiente lunes estaremos viendo estaremos viendo lo que es las vírgenes, ¿verdad? Sí, vírgenes, el capítulo 25 de Mateo. De Mateo, donde dentro de ese capítulo se habla de las vírgenes, las prudentes y las insensatas. Sí. Y ya tenemos claro de que Dios en su palabra utiliza figuras, hablando de virgen, refiriéndose a la iglesia. ¿Verdad? Pues Carlos, gracias por estar con nosotros y acompañarnos, y a toda la audiencia que nos escucha y que nos ve, pues les invitamos para el siguiente lunes que nos puedan oír. Recordemos que todo esto se sube a YouTube, está en las redes sociales, también en Facebook, y que de ahí pueden verlo una y otra vez, estudiarlo y ver, porque hay algunos que escriben y dicen, yo creía que las cosas eran de determinada manera, pero ahora estoy entendiendo. Sí. Eso es importante. Los comentarios pues también son importantes e interesantes, ¿verdad? La gente opina en los comentarios y pues los estamos leyendo, ¿verdad? Así es, un placer. Igualmente, hasta la próxima.